Bienvenidos, mis niños y niñas del primer grado A. Hoy día continuaremos con nuestras clases Aprendo en casa. Desarrollaremos el área de plan lector con una lectura titulada Un importante trabajo. Quien les habla es mi Verónica Chirino Sánchez. Hoy estamos 7 de mayo del 2021. Un importante trabajo. Unos niños conversaban muy orgullosos del trabajo de sus padres. Algunos decían que sus padres eran ingenieros, médicos, abogados y otras profesiones más. Cuando le preguntaron al niño Hipólito, él bajó la cabeza y dijo, él es solo un obrero. Betty, la madre de Hipólito, lo había oído todo. Llamó a su hijo y le explicó cariñosamente. Es verdad que las profesiones, en su mayoría, tienen bonitos escritorios. Se conservan limpios todo el día y elaboran proyectos, sacan cuentas, vigilan a los trabajadores. Sin embargo, es necesario que el obrero haga todos los trabajos importantes, operar una máquina, cargar pesos, pintar, vender en las tiendas o mercados. Si los jefes no trabajan durante un mes, las fábricas siguen funcionando, pero si los obreros, como tu papá, no trabajarían un mes, la fábrica no funcionaría. Cuando el papá llegó a casa, Hipólito corrió y lo abrazó y dijo, papá, estoy orgulloso de ser tu hijo porque eres uno de los hombres especiales que hacen los trabajadores importantes. Y así terminamos con nuestra lectura. Muy bien, mis niños, después de haber leído la historia de un importante trabajo, vamos a desarrollar las siguientes preguntas, donde vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Qué nos pide? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Cuando hablamos de personaje, se refiere a una persona o animal o una persona ficticia en el cual haya estado al inicio de la lectura, en el intermedio de la lectura y al final de la lectura. Aquí tenemos dos opciones, Hipólito y su madre. Y la otra opción es los niños y el papá. A ver, Hipólito estaba al inicio de la lectura, muy bien. En el intermedio, sí. Al final, también. La madre de Hipólito, ¿estaba al inicio? Sí. En el intermedio, también. ¿Estuvo al final? Sí, muy bien. Ahora analicemos la segunda alternativa. ¿Los niños estaban al inicio? Sí. En el intermedio de la lectura ya no aparecieron. Al final de la lectura tampoco estaba. El papá de Hipólito, ¿estaba al inicio? No. En el intermedio tampoco, pero sí apareció al final. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es Hipólito y su madre. Son los personajes principales de la historia. ¿Qué profesión u oficio tiene el papá de Hipólito? Vamos a definir qué es una profesión. Profesión es cuando una persona estudia en un instituto u universidad 3 años y 5 años y al término de su carrera obtiene un título, tanto tecnológico como universitario. A diferencia de un oficio, que son las personas que aprenden su oficio viendo u observando. Esto lo aprenden muchas veces de sus padres o familiares, como por ejemplo puede ser un panadero, puede ser una costurera, un trabajador municipal en el cual está barriendo las calles, etc. Muy bien. Después de haber entendido qué es un oficio y qué es una profesión, vamos a responder la pregunta. ¿Qué profesión o oficio tiene el papá de Hipólito? ¿El papá de Hipólito era abogado? ¿Era obrero o era médico? A ver, muy bien. Era obrero. Por lo tanto, es la alternativa correcta. Vamos a continuar. En la pregunta 3 dice, escribe verdadero, V o falso la F según corresponda. Vamos a analizar los enunciados. Dice, los niños dialogaban tristemente sobre los trabajos de sus padres. ¿Estaban tristes? No, ¿verdad? Por lo tanto, es falso. Ellos estaban alegres hablando de las profesiones de sus papás. Hipólito estaba muy triste porque su papá era obrero. A ver, recordemos si él estaba triste, por lo tanto es verdadero. La mamá de Hipólito se llamaba Daniela, no, ¿verdad? Por lo tanto es
Falso. Si los obreros no trabajan, ¿la fábrica no funcionaría? Sí, es importante que estén los obreros porque sin ellos es una parte importante de una empresa. Por lo tanto, no pueden funcionar. Es verdadero. Hipólito abrazó a su padre y le dijo que estaba orgulloso de él. A ver, ¿recuerdan la lectura? Muy bien, por lo tanto, es verdadero. Muy bien, vamos a continuar con las preguntas de nuestro Planitor. Acá nos dices, colorea la respuesta correcta. Tienes que colorearlo con un color bajito para que puedas ver la alternativa, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué trabajo es el más importante? Tenemos tres alternativas. Todos los trabajos, el trabajo de los profesionales o el trabajo del obrero. A ver, si bien es cierto, tanto el trabajo del obrero como del profesional son importantes porque ambos trabajan con mucha dedicación para el beneficio de su hogar. Por lo tanto, todos los trabajos son importantes. Tenemos la siguiente pregunta, dice, diferencia las imágenes colocando O si es oficio y una P si es profesional. Ya aprendimos nosotros que era un oficio y que era un profesional, ¿no? A ver, recordemos, oficio es cuando aprendemos un trabajo, una actividad, lo hemos aprendido observando o aprendido de un familiar. Y un profesional que es muy bien aquel que ha estudiado, ¿no? Hay de un instituto u universidad. A ver, vamos a analizar. Aquí vemos a una costurera del hogar, ¿no? Y está tejiendo en casa. ¿Y qué podría ser? ¿Un oficio o una profesión? Muy bien, un oficio. Acá tenemos a un médico. Él para poder ejercer esta profesión ha tenido que estudiar en la universidad. Es un profesional. Aquí tenemos a un maestro. Él para enseñar ha tenido que prepararse en un instituto o en una universidad. Por lo tanto, es un profesional. Aquí tenemos un albañil. Él ha aprendido porque está como ayudante y luego ha sido maestro de obra. Por lo tanto, vendría a ser un oficio. Aquí tenemos un barrendero municipal que vendría a ser un oficio. La enfermera también para poder ejercer su profesión ha tenido que estudiar. Es una profesional. Acá tenemos un mecánico. Muy bien. Es un oficio. Y acá vemos a un juez. El juez para ejercer las leyes ha tenido que estudiar. Y es un profesional. Muy bien. Hoy día hemos aprendido la importancia del trabajo, ¿no? De valorar el trabajo tanto del obrero como del profesional. Son importantes ya que ellos trabajan con mucha dedicación y honradez para el beneficio de su hogar. En este caso es beneficio de ustedes, mis niños, y tienen que valorar el trabajo de papá y de mamá. Los felicito. Hoy han logrado la meta. Nos vemos pronto, mis niños.